Desde la Izquierda Diario Perú y desde la corriente socialista de las y los trabajadores les damos la bienvenida a la charla Trotsky y Mariátegui, Convergencias y Divergencias, que estará a cargo de Juan Dalmaso, integrante del Partido de los Trabajadores Socialistas de Argentina. Es autor de los libros El marxismo de Gramsci, Notas de lectura sobre los cuadernos de la cárcel de ediciones IPS y Hegemonía de la lucha de clases, 3 ensayos sobre Trotsky, Gramsci y el marxismo, publicado el año 2018, así como de diversos artículos sobre problemas de la teoría marxista, dentro de los cuales destacamos sus trabajos sobre Mariátegui. Además, Juan Dalmaso es parte de la Asociación Gramsci de Argentina. Esta actividad la presentamos en el marco de los 80 años del asesinato de León Trotsky, ocurrido el 20 de agosto de 1940 a manos del agente stalinista Ramón Mercader en la Ciudad de México. Más allá de no haber tenido un acercamiento físico concreto, el marxista peruano José Carlos Mariátegui y el revolucionario ruso León Trotsky tuvieron muchos puntos teóricos de coincidencia, como el rechazo categórico a la revolución por etapas planteada por el estalinismo, la que le otorga un papel revolucionario a las burguesías nacionales de los países de capitalismo dependiente o atrasado. Sin embargo, y así como ocurrió con Gramsci en su momento, la temprana muerte de Mariátegui y el predominio del estalinismo y posteriormente del maoísmo en las filas de la izquierda peruana llevaron a que se den diversos usos de Mariátegui, los cuales a la postre terminaron por distorsionar y echar sombras sobre el autor de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Volver a estudiar a Mariátegui en el marco de los aportes teóricos y políticos del gran revolucionario ruso León Trotsky no es entonces para nosotros una tarea menor o que se reduzca solamente a un ejercicio académico o intelectual. Tiene en realidad un valor político y práctico, ya que se nos permite recuperar los elementos estratégicos del marxismo revolucionario propuestos por estos dos grandes personajes. Al margen de sus naturales discrepancias, para de esa manera poder enriquecer la estrategia y el programa revolucionario para encarar así de mejor manera los tiempos que corren, marcados por una profunda crisis económica, sanitaria y social que va dejando el avance de la pandemia de la COVID-19. Queremos agradecer a Juan Dalmaso por su gentil colaboración con esta charla. Asimismo, también agradecemos a Sara Beatriz Guardia de la Cátedra José Carlos Mariátegui por su apoyo en la difusión. Bienvenidos y bienvenidas a la charla Trotsky y Mariátegui, Convergencias y Divergencias. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar acá. Este año se han cumplido 90 años de la muerte de José Carlos Mariátegui y se van a cumplir ahora en el mes de agosto 80 años del asesinato de León Trotsky. En esta charla vamos a conversar un poco sobre las afinidades y diferencias entre los pensamientos de ambos, partiendo de que en las diversas lecturas que se han hecho de Mariátegui, salvo en casos excepcionales, no se ha tomado en cuenta las posibles vinculaciones o las afinidades que puede tener con el pensamiento de Trotsky, así como en la mayoría de las corrientes trotskistas no se han hecho lecturas ni muy sistemáticas ni muy detallistas sobre el pensamiento de José Carlos Mariátegui. ¿Por qué hablar de Mariátegui y Trotsky? Bueno, en primer lugar porque ellos tienen relación
Trotsky es para Mariátegui una referencia muy importante en muchas de sus reflexiones, tanto en sus reflexiones sobre la Revolución Rusa como en los problemas de la literatura y el arte. Y también porque Mariátegui tuvo relación con figuras trotskistas latinoamericanas, especialmente con Samuel Glusberg, que era un exiliado ruso, que fue el animador de la revista Babel en Chile, también participó de la revista mexicana Clave, y tiene un hermoso artículo escrito en 1940 que se llama En el 10º aniversario de la muerte de José Carlos Mariátegui, en el cual se puede ver una lectura que reivindica el pensamiento de Mariátegui y lo separa a su vez del estalinismo. La gran profusión de lecturas sobre Mariátegui, tanto en Perú como en América Latina, han estado centradas en establecer otras filiaciones, desde quienes primero lo rechazaron y lo consideraron un populista, hasta quienes luego intentaron transformarlo en un estalinista convencido, quienes luego lo buscaron presentar como una especie de antecedente del maoísmo, y en general las lecturas que han predominado son aquellas que lo muestran a Mariátegui como el referente de algún tipo de socialismo latinoamericano que tendría, distinto del marxismo clásico, la idea de una conjugación o una alianza de clases vigente en América Latina que incluiría de alguna forma a sectores de las burguesías nacionales. Entonces el socialismo indoamericano se parecería un poco a lo que se llamó en algún momento, sobre todo en los momentos de auge de algunas experiencias de los años recientes, el socialismo del siglo XXI. Una de las cuestiones que vamos a tratar de señalar en esta charla es por qué ese tipo de planteos no tienen fundamentos, y esos planteos tienen también mucha trascendencia en los debates latinoamericanos de los últimos 40 años, siendo un intelectual argentino uno de los principales artífices de la vuelta al ruedo y de la reflexión sobre Mariátegui, como es José Aricó, quien realizó una compilación muy importante con un estudio preliminar que se llama Mariátegui y los orígenes del marxismo latinoamericano, y también organizó a comienzos de los 80 el coloquio sobre Mariátegui en Sinaloa, México, promoviendo una relectura de Mariátegui en clave de un antecedente. Ustedes saben que Mariátegui murió en 1930, como decíamos antes, como un antecedente de la política de frentes populares de la Internacional Comunista, que se implementó a partir de 1934-35. ¿Sí? Primero se implementa a partir de 1934 en Francia y luego se generaliza como política de todos los partidos comunistas en 1935. Entonces, partiendo de que hay una serie de lecturas que son muy poco afines a establecer un vínculo entre la teoría de Mariátegui y la de Trotsky, vamos a intentar demostrar por qué esas lecturas son forzadas y por qué vale la pena indagar en sus afinidades y diferencias. Primero me gustaría señalar algunas de las cuestiones en las que coinciden o en las que se puede mostrar que hay importantes afinidades. En primer lugar, tanto Trotsky como Mariátegui fueron cultores de lo que podremos llamar un marxismo heterodoxo. ¿Qué quiero decir con esto? Practicaron lecturas del marxismo que cuestionaron ciertos cánones que estaban preestablecidos en cada uno de sus contextos. En el caso de Trotsky, él cuestiona una concepción vigente en el marxismo ruso hasta 1905, que era la idea de que como Rusia era un país atrasado, primero tenía que pasar por una etapa de lo que se llamaba en ese momento Revolución Democrático-Burguesa, una categoría que ahora está bastante cuestionada por los historiadores, especialmente los historiadores de la Revolución Francesa. Tenía que pasar por una etapa de Revolución Democrático-Burguesa y después de un desarrollo burgués de varios años o décadas, recién ahí se podía plantear la posibilidad de una revolución obrera y socialista. Como ustedes saben, Trotsky no inventó la idea de la revolución permanente, pero sí desarrolló una hipótesis de revolución permanente para la Revolución Rusa, en la cual salía al cruce de este tipo de lecturas, señalando que por la integración de la economía rusa en la economía mundial, por la debilidad de la burguesía liberal y por el peso específico que tenía la clase obrera de las grandes ciudades,
el esquema de una revolución por etapas era inaplicable y el desarrollo histórico iba a implicar una imbricación, una contigüidad de las tareas de lo que sería una revolución democrático-burguesa y una revolución obrera y socialista, de forma tal que la clase obrera rusa iba a ser la que encabezase la revolución contra el zarismo, y al ser la que encabezara no se iba a poder detener solamente en tareas de lo que en ese momento se concebía como una revolución democrático-burguesa, que implicaba el reparto de la tierra, la liquidación de la autocracia, el establecimiento de una asamblea constituyente y de una democracia parlamentaria. Bueno, este análisis de Trotsky es el que él después va a ir desarrollando a lo largo de su trayectoria teórica, en lo que en los años 30 ya se constituye como una teoría de la revolución permanente que no solo se utiliza para pensar el caso ruso, sino que intenta presentar las líneas generales de análisis de lo que es, de análisis y estrategia, ¿no? De lo que es el proceso de revoluciones contemporáneas del siglo XX y esperemos del siglo XXI también. En el caso de Mariátegui forma su marxismo a partir del contacto con la experiencia europea. Ustedes saben que él había hecho una actividad periodística y cultural desde muy joven. Al surgir el proceso de luchas obreras y de reforma universitaria, él desde el diario El Tiempo apoya ese proceso. El gobierno de Leguía le hace una especie de exilio ofreciéndole una beca, pero más bien obligándolo a irse del país, y él conoce la Europa de la primera posguerra, posterior a la Revolución Rusa, entra en contacto con los grandes debates de la cultura, la literatura y la política de ese periodo, y cuando vuelve al Perú, se aboca a la tarea de desarrollar la teoría marxista para comprender la realidad peruana y de organizar una fuerza política revolucionaria, participando primero de lo que era el APRA y después fundando el Partido Socialista del Perú. Mariátegui, en su trabajo teórico, sigue criterios muy similares a los que realizó Trotsky en sus obras de 1905 y posteriores para pensar la especificidad de la Revolución Rusa. Él también va a analizar que las contradicciones del desarrollo histórico peruano tienen que ver con la constitución del capitalismo a nivel mundial y con la etapa imperialista del capitalismo. Y va a señalar que la combinación del legado de la colonia que no fue revertido por la República Liberal no se puede romper si no es a través de una revolución obrera, que no solamente de la clase obrera, sino de la unidad entre clase obrera y campesinado, y más en general con gran participación de las masas indígenas, muchas de las cuales eran campesinas, pero también obreras. Entonces, Mariátegui hace este análisis, busca pensar cuál es la especificidad de la realidad peruana, sus famosos 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Yo creo que se pueden considerar una obra comparable con textos de Trotsky como Resultados y Perspectivas, o mismo su propia historia de la Revolución Rusa, más allá que la historia de la Revolución Rusa de Trotsky es un texto mucho más extenso, y si se quiere más elaborado, pero la intención y el tipo de intento teórico tiene que ver con lo mismo, poder pensar el desarrollo del pasado del propio país en relación con la historia del capitalismo, para ver cuáles son las encrucijadas estratégicas, cuáles son las fuerzas motrices de la revolución y cuáles son los aliados y los enemigos que la clase trabajadora y el marxismo tienen en cada lugar. En este sentido, en Mariátegui hay una serie de aportaciones originales que hacen a una lectura del marxismo en la propia realidad latinoamericana, que tienen que ver con 2 o 3 cuestiones que quería señalar. Un primer problema es su tratamiento de la cuestión indígena, que en ese momento, él utiliza una terminología que quizás hoy no se usa de la misma forma. Él va a decir que el problema del indio es el problema de la tierra. Esto no quiere decir que se reduce únicamente la cuestión de los pueblos indígenas y de sus derechos a la cuestión de la tierra, sino que Mariátegui, sin cuestionar la legitimidad de todas las demandas culturales y políticas
de las comunidades indígenas, va a señalar que hay una base material que se tiene que modificar para que esos derechos puedan ser plenamente ejercidos, y se tiene que modificar a través de un proceso revolucionario, porque la herencia de la colonización sigue vigente en las condiciones de vida de las masas campesino-indígenas y en particular de la concentración de la propiedad agraria en el Perú. Ahora, frente a esto, Mariátegui va a señalar que existe una tradición comunitaria de los pueblos indígenas que es un gran punto de apoyo en la lucha por el socialismo. Este es un tema que Mariátegui no sabía, pero había sido discutido a su manera por Marx y los populistas rusos en las últimas décadas del siglo XIX, cuando la revolucionaria Vera Zasulich le escribe a Marx preguntándole qué opina sobre las posibilidades en Rusia de que la comuna rural, la comuna campesina, pueda evitar pasar por un proceso de privatización y de desarrollo de capitalismo basado en la propiedad individual y pueda integrarse directamente como comuna en un proceso de revolución socialista en el futuro. Marx va a decir que él en el Capital nunca dijo que el desarrollo agrario tenía que ser igual en todos lados, y que perfectamente la comuna rusa podía, aprovechándose de la técnica de Occidente y en el contexto de un proceso revolucionario, salvarse de tener que pasar por un proceso de desarrollo capitalista basado en la propiedad individual prolongado en el agro ruso durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, este es un debate muy importante que el marxismo ruso no lo conoció hasta 1926, recién en ese año se publicó por primera vez esa carta, y Mariátegui todo indicaría que tampoco conoció este debate, aunque él se orientó a partir de su propia lectura del marxismo y a partir del análisis de la realidad peruana y latinoamericana, se orientó en un sentido muy parecido al de Marx, resaltando, en el caso de Mariátegui, mucho más la importancia de lo que sería una cosmovisión o una mirada del mundo, una ideología y una serie de prácticas de las comunidades campesino-indígenas que las hacían más abiertas o más pasibles de ser incorporadas a una lucha por el socialismo. En un libro muy interesante sobre la Revolución Mexicana, que es La Revolución Interrumpida, Adolfo Gili dice que esta mirada de Mariátegui se vio, en realidad había tenido un antecedente en lo que había sido en la propia Revolución Mexicana, la Comuna de Morelos, que es una experiencia dirigida por el zapatismo de Emiliano Zapata. Es una experiencia en la cual se realiza una reforma agraria a fondo, utilizando distintos criterios. En algunos casos el reparto individual, en otros la explotación colectiva de las tierras, y es de alguna manera una confirmación de que esta idea de Mariátegui no era una idea peregrina o una ocurrencia, sino que se basaba en experiencias reales de los pueblos originarios y de las comunidades campesino-indígenas de América Latina. Él analizaba especialmente en el caso del Perú, pero se puede pensar en este ejemplo de la comuna de Morelos en México como un ejemplo importante, incluyendo que Emiliano Zapata escribió una carta dirigida a los bolcheviques diciendo que ambas revoluciones habían estado hermanadas y que, bueno, ellos eran campesinos y que los bolcheviques eran obreros, pero que el sentido de la lucha era el mismo. Entonces, un primer aspecto importante a destacar, el análisis de Mariátegui sobre la importancia de la cuestión de la tierra para pensar el problema de los pueblos indígenas. Segundo aspecto, la potencialidad de las propias comunidades campesino-indígenas como comunidades que pueden ser punto de apoyo, pueden ser agente de lucha por el socialismo junto con la clase obrera. Esto es muy interesante porque se conecta con el otro aspecto que mencionábamos antes, que era la idea de Mariátegui de cuestionar una concepción para el Perú de revolución por etapas. Esto se puede ver no solo en los 7 ensayos, en su crítica a la posibilidad de una solución liberal, va a decir él, del problema de la tierra, tanto como en el programa del Partido Socialista Peruano, en el cual él señala que en el contexto de un desarrollo histórico del Perú dominado por los monopolios y el imperialismo, la combinación de grandes empresas imperialistas con una estructura agraria
en la que domina la gran propiedad, hace muy difícil una resolución en términos de una revolución burguesa, y que solamente la clase trabajadora puede estimular y llevar adelante las tareas de la revolución democrática que la burguesía es incapaz de realizar. Este análisis sobre la cuestión de la comuna campesina parecería abonar, reforzar mucho más esta idea. No solo la burguesía es incapaz de realizar un cambio en sentido nacional frente al imperialismo, sino que también la clase obrera cuenta con un aliado fundamental, que son las masas campesino-indígenas, que con sus propias prácticas pueden desarrollar una lucha socialista, superando este esquema que tenía en una gran parte del marxismo, incluidos los estalinistas, de que en los países atrasados como los nuestros solamente se podían hacer revoluciones burguesas y esperar dentro de algunos siglos que vengan las revoluciones socialistas. En este programa, Mariátegui va a plantear igual algunas formulaciones que se pueden considerar ambiguas, especialmente él señala que la clase obrera es la que va a encabezar la lucha por las tareas de una revolución democrática y antiimperialista, agraria y todo lo demás en el Perú, y va a decir que una vez culminadas esas tareas, la revolución deviene efectivamente o concretamente socialista. Lo que no está claro es cómo pensaba él que eso se iba a realizar en términos de con qué régimen de gobierno. Las tesis del programa del Partido Socialista Peruano no hablan claramente de la dictadura del proletariado o del gobierno obrero y campesino, sino que no tienen consigna de gobierno. Quizás esto es por las condiciones de represión que afrontaba el partido en ese momento. También puede ser otra posibilidad porque es más bien un esbozo de programa que un programa, que plantea una serie de premisas y después tiene un programa de reivindicaciones inmediatas, pero no es menor señalar que Mariátegui tampoco tenía un punto de vista totalmente acabado sobre este tema. Sí se orientaba hacia un análisis en el cual la burguesía nacional no tenía ninguna posibilidad de acaudillar una lucha seria contra el imperialismo y mucho menos por el socialismo, cuestión que también ratifica en otros textos como punto de vista antiimperialista y el problema de las razas en América Latina. Al mismo tiempo, es muy interesante señalar que Mariátegui tenía una mirada que ha sido bastante cuestionada alrededor de dos cosas. Por un lado, él caracterizaba que el Imperio Incaico había desarrollado un modo de producción comunista o socialista. Esto, bueno, ha sido muy cuestionado por distintos autores, por ejemplo, uno de ellos, el marxista argentino Liborio Justo, que sin embargo dice que lo más parecido al Tahuantinsuyo era el modo de producción asiático del que en algún lado habló Marx. Aunque Marx mismo había escrito en El Capital comentarios sobre el imperio de los incas, señalando más bien que era una especie de estado tributario constituido en base al trabajo de las comunidades. Esta idea es la que retoma otro historiador latinoamericano muy importante, que es Luis Vitale, que precisamente habla de un modo de producción comunal tributario, recogiendo en parte las observaciones de Mariátegui, pero estableciendo un punto de vista crítico sobre cierto embellecimiento que la lectura de Mariátegui hacía del Imperio Incaico, mientras Vitale es más claro en plantear un cierto conflicto de intereses entre la casta de los incas y las comunidades. El otro aspecto también que se puede señalar para discutir críticamente es que Mariátegui consideraba que la colonización de América había tenido un carácter feudal, básicamente por la reproducción de ciertos mecanismos que tenían que ver con el orden jurídico administrativo de España en América Latina, que efectivamente correspondían a determinados criterios que se podían considerar más o menos feudales. Sin embargo, bueno, hay muchísimos historiadores que han señalado, y el propio Marx a su manera también lo ha señalado, que la colonización española y portuguesa tuvieron un carácter capitalista, más allá de que no hubieran dado lugar a formaciones económico-sociales capitalistas con características modernas, básicamente porque toda la explotación de los recursos se realizaba en función del mercado mundial y de la acumulación de capital, básicamente para Europa.
Sin embargo, es interesante señalar que aunque Mariátegui considerara que la colonización había sido feudal y que en la República Liberal persistían rastros de un sistema que él consideraba semifeudal, de ahí nunca derivó, como se hizo en su momento, por ejemplo, el Partido Comunista Argentino, aquí en nuestro país, nunca derivó de eso la idea de que había que hacer una revolución con la burguesía progresista contra los rastros feudales, ¿no? Entonces, se pueden considerar quizás estas imprecisiones conceptuales como cuestiones que son propias de cualquier intento de un pensamiento pionero, pero que en realidad no incidieron o no llevaron a Mariátegui, precisamente porque no tenía un pensamiento esquemático, a deducir de ahí una política de revolución por etapas en alianza con la supuesta, a esta altura ya es realmente una quimera peor que hace varias décadas o un siglo, esta supuesta burguesía nacional. Una así diferencia importante que se puede pensar entre Mariátegui y Trotsky es la diferencia en la intensidad de sus enfrentamientos con el estalinismo. Como ustedes saben, Trotsky intentó construir una alternativa de conjunto a lo que fue la burocratización de la Unión Soviética, cuestionando la política al interior de la URSS, cuestionando la política internacional del estalinismo, cuestionando el régimen de partido, básicamente oponiéndose primero a lo que fue la política del socialismo en un solo país, reivindicando el carácter internacional de la revolución, y después siguiendo los debates en las distintas coyunturas, dándole mucho peso a una discusión que Mariátegui no conoció, que es la de los frentes populares que yo mencionaba antes, que implicaba con el argumento de la lucha contra el fascismo la unidad con burguesías supuestamente progresistas, una política que llevó a la liquidación de la Revolución Española y al aborto de la revolución en Francia, que no llegó a ese nivel, no llegó al desarrollo de una guerra civil, pero sí hubo un ascenso obrero muy importante, sobre todo en 1936, que fue contenido por la alianza entre el Partido Socialista y el PC. Mariátegui no conoció todos estos debates, a los que Trotsky dedicó mucha energía, porque consideraba que esa política de alianza con la burguesía progresista era como la liquidación de las ideas fundamentales del movimiento comunista, pero es importante destacarlo porque es la culminación o es un momento fuerte de las polémicas de Trotsky con la dirección estalinista. El estalinismo que conoce Mariátegui todavía no está totalmente asentado, o sea, sí es un fenómeno ya triunfante en la Unión Soviética, pero su cara más desagradable o más siniestra se manifestó años después de muerto Mariátegui, por lo cual alguien que estaba de alguna manera militando de manera periférica, porque el partido Mariátegui era simpatizante del Internacional Comunista, ni siquiera era miembro pleno, no podía quizás tener una visión tan completa. No obstante lo cual, debemos decir que Mariátegui estaba muy informado sobre la política internacional de los años de la primera posguerra y de los años 20, y también había seguido muy bien lo que era la política del Internacional Comunista en los principales procesos internacionales de esos años. La Revolución Alemana, bueno, primero todos los procesos de ascenso de luchas obreras posteriores a la Revolución Rusa, la lucha de los consejos de fábrica en Italia, la Revolución Alemana en 1918-19, son todos temas que Mariátegui sigue con mucha atención, sobre los que ha escrito distintas cosas que se pueden leer tanto en la escena contemporánea como en la historia de la crisis mundial. Posteriormente va a escribir también algunos comentarios sobre la Revolución Alemana de 1923, sabiendo las discusiones políticas que había en el movimiento comunista al respecto. Va a escribir sobre la huelga general inglesa de 1926, criticando la traición que hace la burocracia sindical respecto a la huelga minera. Va a escribir sobre la Revolución China de 1925-27, analizando los distintos momentos por los que pasa la revolución y la evolución hacia la derecha del nacionalismo burgués representado por el Kuomintang. Pero si bien él conoce todos esos procesos, no realiza críticas explícitas a la política que siguió el Internacional Comunista en esos casos. Cosa que sí hace Trotsky, o sea, alrededor de todos estos hechos que estaba mencionando, Trotsky va construyendo un análisis político estratégico y una alternativa frente a la política seguida por la dirección oficial soviética,
que a su vez dirigía a los partidos comunistas de cada país, explicando que habían sido derrotas que sufrió la clase obrera porque la dirección soviética no había incorporado a fondo la importancia del pensamiento estratégico y a su vez intervenía en los procesos de las revoluciones fuera de Rusia desde un punto de vista conservador, no jugándose al desarrollo de esas revoluciones, sino sobre todo buscando evitar que esos procesos perjudicaran su posición como casta dirigente al interior de la Unión Soviética. Mariátegui no va a tener una lectura tan crítica de la actuación de la Internacional Comunista. Sí va a tener encontronazos muy importantes en torno a problemas de método y problemas de la política latinoamericana. Mariátegui y sus compañeros se negaron en 1928 a firmar una condena de la oposición de izquierda, señalando no que estuvieran de acuerdo con Trotsky, sino que no estaban interiorizados de los debates. Y en 1929 especialmente tienen una discusión muy fuerte los delegados del Partido Socialista Peruano en lo que es la primera conferencia comunista latinoamericana, en la cual la dirección oficial, en la que estaban Jules Humbert y Victorio Codovilla, va a intentar imponer a todos los partidos unas formulaciones estratégicas de revolución democrático-burguesa para todos los países, desconociendo las peculiaridades nacionales, así como el modelo de partidos monolíticos estalinistas que Mariátegui también rechazaba. Por eso el partido queda como simpatizante de la Tercera Internacional y en esa conferencia los delegados peruanos van a intervenir con los textos de punto de vista antiimperialista y el problema de las razas, presentando otros análisis diferentes a los que hacía la Internacional Comunista. ¿Esto qué quiere decir? Que esto es algo que es muy común, igual en ese momento, todavía en el movimiento comunista, hay muchos pensadores o referentes que son críticos de cuestiones específicas o que tienen diferencias en torno a cómo llevar adelante una política revolucionaria en sus países o en determinadas regiones, pero que no tienen una mirada de conjunto que permita presentar una alternativa a lo que era la línea de socialismo en un solo país. Por eso Mariátegui, por ejemplo, en los escritos que se pueden ver, tanto uno que se llama La oposición comunista, que si no recuerdo mal es de 1925, como El exilio de Trotsky posteriormente, hay varios escritos de Mariátegui de esos años sobre Trotsky, en los cuales él va a decir que en realidad Trotsky es un gran dirigente, pero que Stalin representa mejor el momento en que está la Revolución Rusa, que es el momento de conformar las conquistas de un Estado moderno. Esto es un tema muy interesante porque permite ver que una cuestión que para Mariátegui fue un punto fuerte, que fue la de darle importancia al marco nacional para pensar los problemas de constitución de la clase obrera, el marxismo y el socialismo en el Perú, para analizar el problema de la Unión Soviética, le resultó como una traba, porque al analizar el problema soviético desde un punto de vista exclusivamente ruso, no vio las conexiones que tenía, las consecuencias estratégicas que tenía la formulación del socialismo en un solo país para el conjunto de la política comunista. Sin embargo, es interesante destacar, o cabe aclarar, que Mariátegui nunca modificó su posición de que Trotsky era un dirigente fundamental de la Revolución Rusa, y aquí cabe señalar una diferencia muy importante en las experiencias revolucionarias de ambos. Trotsky pudo dirigir una revolución y Mariátegui no, realizó un trabajo más de tipo preparatorio, fundacional, por supuesto importantísimo, pero que no tuvo la misma intensidad que el rol jugado por Trotsky en la dirección de la Revolución Rusa, ¿no? Mariátegui siempre consideró que Trotsky era un gran referente revolucionario, nunca se sumó a las calumnias o campañas de calumnias que hacía el estalinismo, y nunca consideró que Trotsky pudiera ser borrado de la historia de la Revolución Rusa. De hecho, al mismo tiempo que escribe algunos de estos artículos, publica en la escena contemporánea uno de los textos más interesantes que escribió sobre Trotsky, que es la reivindicación de Trotsky, en la cual, por ejemplo, cuestiona cosas que el estalinismo va a decir después, que Trotsky había tenido una concepción napoleónica, que había sido un militarista, que quería dominar todo con el ejército, cosas por el estilo. Por último, decíamos que hay una serie muy importante de lecturas de Mariátegui
Quizás la de los últimos años, la más llamativa, es la que lo presenta como un referente de un marxismo latinoamericano, que a diferencia del marxismo clasista que viene de Europa, sería un marxismo policlasista que hace alianzas con la burguesía progresista, que busca un bloque popular en el cual la clase obrera no tiene un peso determinante o cuestiones por el estilo. Quizás uno de los que más contribuyó a esta lectura fue el argentino José Aricó, tanto en su libro de Mariátegui y los orígenes del marxismo latinoamericano, como en una serie de entrevistas y en otros debates. Él intentó instalar la idea de que en realidad Mariátegui había sido como un antecedente del Frente Popular, o sea, de la alianza entre la clase obrera y la burguesía progresista para hacer una revolución antiimperialista por etapas. En realidad no hay evidencia textual para fundamentar algo así. Mariátegui no solo no conoció esos debates porque murió 5 años antes, sino que además, en el conjunto de sus formulaciones teóricas, el rechazo a la supuesta progresividad de la burguesía nacional es prácticamente indiscutible. Basta leer los 7 ensayos, basta leer el programa del Partido Socialista del Perú, pero también incluso muchos de los textos que yo estaba mencionando sobre otros temas, como la Revolución China o la Revolución en Turquía o en la India. Mariátegui, sin ser sectario con los movimientos nacionales, nunca consideró que se pudiera lograr que la burguesía nacional pudiera ir más allá de los en su enfrentamiento con el imperialismo, más allá de determinados roces o determinados posicionamientos puntuales. Esto es importante porque, si bien es válido hacer interpretaciones o lecturas del tipo que uno quiera, sí, este tipo de lectura resulta particularmente difícil de sostener, porque Mariátegui nunca, si se tratara de un intelectual que fue parte de partidos comunistas estalinistas, como puede ser el caso de Althusser o de otros pensadores, que sí parten de partidos que tienen este marco estratégico del Frente Popular y después en determinados momentos giran a la izquierda o asumen posturas más de izquierda, se podría quizás pensar. Pero en el caso de Mariátegui no tiene ninguna relación con este tipo de lecturas, e incluso su participación dentro del APRA se dio en el contexto en que era un movimiento de vanguardia y todavía no tenía este tipo de definiciones. Cuando Mariátegui rompe con Aya de la Torre, escribe Aniversario y Balance, reivindica la lucha por un socialismo indoamericano que no tiene que ser calco ni copia y todo eso, él lo que está cuestionando es el intento de Aya de la Torre de transformar el APRA en un partido nacionalista burgués. Entonces, el tipo de lecturas que pretenden presentar a Mariátegui como un antecedente de esta alianza de clases entre burguesía y clase obrera son realmente insostenibles. Ahora bien, hay otros que dicen que en realidad, más allá de eso, lo importante es que Mariátegui no tenía una posición obrerista. Esto es cierto, pero esto no quiere decir, ¿qué quiere decir con obrerista? Que ve solamente la clase obrera, entendida desde el punto de vista económico, como la clase que pueda hacer la revolución. Mariátegui considera que la clase obrera es la clase central para hacer la revolución, pero incorpora dos cuestiones fundamentales. Una, la que yo comentaba antes, sobre el problema de la comunidad indígena o campesina, y en segundo lugar, que las masas indígenas, o sea que las masas obreras eran también indígenas en el Perú. Entonces había una dimensión de la identidad, lo que hoy en los debates se conoce como clase y raza, ¿no? La intersección de clase y raza, que Mariátegui la tenía incorporada y consideraba que por eso era fundamental pensar el desarrollo del socialismo en el Perú atendiendo a esta particularidad. Esto no, o sea, la atención, la importancia otorgada a esta particularidad no niega en lo más mínimo la formulación teórica general marxista sobre la importancia de la clase obrera para la revolución en el Perú, lo cual se puede constatar una vez más viendo cualquiera de los documentos programáticos que estábamos mencionando antes. Entonces, en este sentido, se puede plantear que las formulaciones teóricas de Mariátegui sobre los problemas de la revolución latinoamericana tienen mucho que ver con los planteos de Trotsky en su teoría de la revolución permanente, que es una teoría que dice que
La revolución puede empezar en escala nacional, continúa a escala internacional y se remata a escala mundial, que a su vez ese proceso revolucionario continúa a través de profundas modificaciones constantes en la sociedad de transición, y que en todos aquellos países de desarrollo atrasado, la clase trabajadora es la única clase que, en alianza con el campesinado, hoy podríamos decir con las masas populares, más en general, puede llevar adelante las tareas de liberación nacional, de solución del problema agrario, y en ese proceso orientarse hacia un camino socialista. Si comparamos las afirmaciones de Mariátegui con la teoría de revolución permanente de Trotsky, vamos a ver que tiene mucho más que ver que con las teorías estalinistas que proponen revoluciones por etapas, el apoyo a la burguesía nacional para en algún otro momento ir al socialismo, o planteos de esas características. Por lo tanto, el pensamiento de Mariátegui sigue siendo un pensamiento fuerte, sigue teniendo vigencia, es muy importante para volver a ponerlo sobre el tapete del debate marxista latinoamericano, y desde esta óptica queremos rescatarlo a 90 años de su muerte y a 80 años del asesinato de León Trotsky.